Bienvenidos a Charlas Carrillistas, un espacio de opinión, de análisis sobre temas de la vida nacional y de la vida internacional. Hoy nos acompaña el doctor José Vicente Sánchez, abogado penalista, pero también especialista en Derecho Electoral y vicepresidente del Colegio Nacional Electoral, una de las personas sin duda con mayor conocimiento en derecho electoral en nuestro país. Hoy el país se debate en una crisis política a raíz de una investigación que ha adelantado el Consejo Nacional Electoral y del cual ya hay una ponencia para discusión de la plenaria de los miembros del Consejo Nacional Electoral en relación a la violación de topes de la financiación de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Doctor José Vicente, ¿cuáles serían las implicaciones jurídicas, políticas? Doctor Carrillo, muy bien. No había antecedente alguno sobre violación de topes en el caso de una candidatura presidencial. Había habido algunas con violación a quienes sufragaban algunos recursos para adelantar una campaña que prohibieran de grupos alzados al margen de la ley o de grupos que estaban fuera de la ley, lo que sucedió en el año 94 en la elección de Ernesto Samper, que se adelantó también el proceso ante el Congreso de la República, pero de carácter única y exclusivamente penal, porque para ese entonces no existía el artículo 109 o no estaba reglamentado por el artículo 109 de la Constitución la indignidad por violar topes electorales. Es decir, que hoy tocamos un tema de carácter penal a quienes están o quienes integraron en ese momento el comité de financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, pero por otro un tema político, que es el tema de la indignidad del presidente, que en última sería la comisión de acusaciones la que entraría a definir esa indignidad. Muy bien. La investigación tiene que adelantarle el Consejo Nacional Electoral porque es la máxima autoridad electoral del país. Entonces es una entidad administrativa, pero autónoma, como es la Procuraduría, la Contraloría, todas, que trabajan armónicamente, que es su trabajo armónico. La investigación, si se violaron topes electorales, y el resultado, poder fallar imponiendo unas sanciones económicas, haciendo que devuelvan los gastos de campaña que el Estado les dio por reposición de gastos, según los votos obtenidos. Y la tercera y la más grave, que no ha hablado nadie hasta el momento, es que ellos no se pueden volver a presentar para la próxima campaña presidencial. Eso es un tema... Esa es una sanción política para todos los partidos políticos, inclusive para este pacto histórico que es la coalición de muchos partidos políticos con personalidad jurídica y sin personalidad jurídica. Es decir, todos los partidos políticos que hicieron parte de la coalición no pueden presentar candidato presidencial en las próximas para las próximas elecciones. Claro, porque tiene una sanción. Es que violaron los topes electorales. ¿Y qué los topes electorales? La cantidad de dinero que puede gastar una campaña política, un tope máximo. Y en este caso, según la investigación de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, los topes se superaron por una cifra superior a los 5.000 millones de pesos. Bien, para la primera vuelta eran, que tampoco se ha hablado, porque son dos vueltas, la presidencial, balotage, que viene de Francia, que es una segunda vuelta, para que la gente se estimule en votar más en la segunda vuelta y quien gane pues tenga mayor reconocimiento popular, si se puede hablar de esa manera. Pero vayamos a unos tres Entonces vamos temas al tema puntual. Las implicaciones. Las implicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia dice que quien viole los topes electorales, campaña que viole los topes electorales, perderá el cargo, pues quien lo obtuvo de esa manera irregular. Eso es lo más lógico. Y la pérdida de investidura. Que le corresponde a la comisión de acusación. La comisión le corresponde acusar a la campaña o al
candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos, pero que se violó los topes ante el Senado. Pero al llegar al Senado con acusación en firme, tiene que salir del cargo. Una. Dos, de carácter político, ya lo hablamos, y financieramente también. Y hay una... De carácter penal, por supuesto. El de carácter penal es muy importante. ¿Por qué? Porque según los 3 delitos que en el año 2018 se agregaron al Código Penal, uno es violar los topes electorales. El segundo es haber omitido el aportante. Y aquí se omitieron varios aportantes a esa campaña. La tercera, que provengan, o se ha comprobado que provengan dineros de movimientos, organizaciones al margen de la ley, o del narcotráfico, etcétera, porque una tonelada de cocaína saca a un presidente de la República electo fácilmente. Pero digamos bien, que esas son 3, pero hay otras más graves. Sí, José Vicente, las implicaciones penales no es simplemente para los que estuvieron a cargo de la gerencia financiera de la campaña, sino de los donantes también, porque no esos aportes no se registraron en las cuentas de la campaña. Bien, lo que pasa es que como estamos hablando solamente en el aspecto del Consejo Nacional Electoral, pues los responsables en este caso es los de las campañas. Entonces, quien fue el director de la campaña y por extensión, dice el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, también es responsable el candidato. Y en este caso, el candidato son 2, candidato a presidencia y a vicepresidencia. Ambos tienen la misma calidad y ambos están sumergidos en la misma investigación. Entonces, no solamente los 3 delitos, viene el delito de falsedad en documento privado, que es la presentación de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, tiene una falsedad material y una falsedad ideológica. Adicionalmente hay uno que es bastante grave, es que yo presenté unas cuentas contrarias a la ley para que el Consejo Nacional Electoral inducirlo a él en error, de tal manera que saque un acto administrativo contrario a la ley por el cual declaró la elección. Se llama fraude procesal y tiene más años de pena. Y hay otros que si se pusieron de acuerdo, no hay nada más, sino que ese es un concierto para delinquir. Total. El gobierno ha desestimado esta investigación y por supuesto la ponencia bajo el argumento de que en este caso, una resolución de carácter administrativo no puede tumbar a un presidente elegido popularmente. No sé si hay un error en la interpretación de la ley, pero es importante tener claridad para nuestros suscriptores de cuáles son las implicaciones que se tienen bajo un fallo del Consejo Nacional Ese Electoral. Es el último punto. El Consejo Nacional Electoral emite un acto administrativo por el cual declara la elección del presidente de la República. Ese acto administrativo, cuando demuestra que violó los topes electorales, el mismo Consejo Nacional Electoral lo puede revocar. Se queda sin piso por la ilegitimidad del presidente de la República. Y el segundo, la Constitución habla de que se puede iniciar un proceso de pérdida de investidura y el proceso de nulidad electoral. Ese tiene solamente 30 días perentorios después de que ese acto administrativo quede en firme. Pero esto es un hecho sobreviniente. Hasta ahora el Consejo Nacional Electoral, después de una investigación de casi 2 años, estableció que efectivamente se violaban los topes. Eso hace que esos 30 días que se habilita para la nulidad electoral puedan habilitarse ahora y presentar una nulidad electoral de tal manera que el Consejo de Estado sea el que determine la nulidad de la elección por vicios en su formación y se convoquen unas nuevas elecciones por el resto del tiempo que falte. En tu experiencia como abogado y experto en el derecho electoral, ¿crees que este fallo, si así lo considera el Pleno del Consejo Nacional Electoral, de que encuentre méritos para que se establezca la violación de topes y por supuesto las implicaciones de carácter judicial que tendrán, ¿crees que esto llegue a algún término? Sí, tiene que llegar a un término primero, porque es la primera vez después del año 2009 que se escribió ese nuevo artículo del 109
es la primera vez que se viene a colación. Ya lo habíamos tenido con Odebrecht, con Juan Manuel Santos, pero el Consejo Nacional Electoral no pudo comprobarlo. En este caso sí lo pudo probar, porque hubo una investigación previa, la que le dio unos resultados diciéndole, prendió las alarmas del Consejo Nacional Electoral, porque a quien contrató el Consejo para que investigara las cuentas presidenciales, pues se dio cuenta que había unos errores graves, y eso fue lo que determinó. ¿Qué pasó? Que también fue la primera vuelta. Si se hubiera dado cuenta el Consejo Nacional Electoral que en la primera vuelta hubieran violado los topes electorales, los dos candidatos que hubieran ido a la segunda vuelta eran Hernández y Gutiérrez. No podía haber ido este. Nadie ha hablado sobre el asunto. Total. Entonces son hallazgos nuevos. Hallazgos muy nuevos, y ambos violaron los topes electorales. Uno de 27.000 millones de pesos y otro cercano a los 19.000 millones, que era para la segunda vuelta presidencial. Bueno, esas son las circunstancias. Este es un tema que genera, digamos, mucha preocupación, por supuesto, al gobierno nacional, a los miembros del pacto histórico, a quienes financiaron la campaña, a quienes manejaron las finanzas de la campaña por las implicaciones judiciales que de ellos se desprendan, y no solo judiciales, sino las políticas, y hablemos también de las económicas, porque cuando un país está en crisis por violación de los topes, ¿sí?, de la campaña electoral, que puede generar, digamos, en el gobierno una indignidad, totalmente, pues los inversionistas también le genera incertidumbre. Perfectamente. Así que el panorama es bastante... Y el panorama crítico. es contraatacando. En ese momento, el fin de semana, hubo una denuncia penal contra los dos magistrados por prevaricato o el prevaricato. ¿Cuál norma contraria a la ley? La Constitución le otorga en su artículo 256 la facultad del Consejo Nacional Electoral no solamente de determinar cuáles son los montos que se deben gastar en campaña, sino la investigación subsiguiente si efectivamente todas las campañas gastaron lo que debían o no. Entonces, ¿cuál prevaricato? Bueno, esa sí es una denuncia temeraria. Sí. Muchas gracias, doctor José Vicente, por este análisis, por sus opiniones sobre un tema muy relevante en la política actual colombiana, como es este posible fallo del Consejo Nacional Electoral en los próximos días, y por supuesto que estaremos a la expectativa de cuál será el final de esta novela política colombiana. Muchas gracias, doctor Carrillo. Cordial saludo a todos.